Hola, ¿cómo estás? Qué privilegio que estés conectada una vez más en este tiempo dedicado a la mujer. Sabes que esto manifiesta tu deseo de crecer espiritualmente y Dios va a honrar eso y Él mismo te va a ayudar en tu crecimiento. Y a lo largo de la palabra de Dios nos aconseja acerca de ese llamado a madurar, acerca de ese llamado de tomar ese camino de crecimiento espiritual. Y este es relevante porque es lo que nos va a permitir a tomar aquello que Dios ya destinó para todas nosotras. El apóstol Pablo lo expone de esta manera en el capítulo 4, verso 1 del libro de Gálatas. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Entonces Pablo enseña que el niño, mientras es niño, no está habilitado a tomar aquello que le pertenece, aquello que es suyo. Necesita entrar en ese proceso de crecimiento que lo va a llevar a la madurez. Ilustrándolo en nuestra vida espiritual, es necesario que nosotros entremos a ese crecimiento espiritual, alcancemos la madurez para poseer aquello que ya Dios nos ha entregado, que nos menciona sus palabras. Entonces también leemos que Jesús mismo entró en un proceso de crecimiento natural. Dice que Él crecía en estatura, pero también hubo una madurez que se dio en Él. Dice la palabra que crecía en gracia y en sabiduría. Nosotros, así como Jesucristo, nos es necesario emprender ese crecimiento espiritual y alcanzar la madurez. Debemos de desear crecer y alcanzar madurez. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El fin de nuestro crecimiento es llegar a ser como Cristo es, que sea su carácter en nosotros. Y Pablo aquí le está haciendo un llamado a la Iglesia Universal de Jesucristo a crecer en ese cuerpo unificado. Pero entendamos en esta carta de que el llamado también es para cada creyente. Hay una responsabilidad depositada en cada creyente de crecer a esa medida, a la estatura de Jesucristo. Entonces, entendamos que nuestra meta de este camino de crecimiento es llegar a ser tal como Él es. Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo también dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y así como ocurre en lo natural, cuando el ser humano crece, hay evidencia de ese crecimiento y de esa madurez que va adquiriendo a medida que le vemos que crece en estatura, que su físico cambia, que su voz cambia, muchas cosas ocurren. De la misma manera, cuando hay un crecimiento espiritual, hay una manifestación del grado de madurez que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Y de eso habla Pablo también en 1 Corintios 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Habla en este aspecto de la madurez, que las palabras, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, de concebir la vida, de juzgar, y todo esto se va a manifestar en nuestro actuar hacia los demás. Esto va a manifestar cuál es el grado de madurez que hemos adquirido en nuestro crecimiento espiritual. Hay un fruto que se evidencia en nuestra vida. Podemos reflexionar si en este tiempo que estamos viviendo, ya sea en la familia o de manera individual, o lo que estamos viviendo en esta adversidad a nivel del mundo, ¿estamos dando los frutos que se esperan que demos en nuestra vida? ¿Qué es madurez? Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez es saber discernir qué es bueno y qué es malo y escoger siempre por lo bueno. Madurez es desarrollar paciencia, saber esperar. Madurez es
poder manejar sabiamente los conflictos, la diferencia. Ahí es donde va a florecer, va a emerger ese fruto del Espíritu Santo que nace de esa íntima y estrecha relación con la persona del Espíritu Santo. Madurez es amar genuinamente y servir genuinamente a los demás. Y este tema es tan amplio que la palabra nos revela acerca de la madurez que tú puedes de manera personal estudiarlo. Pero aquí tengo esos conceptos básicos en el cual tú te puedes dar una dirección de cómo estás en tu crecimiento espiritual. Si vas a ese camino de madurez que la palabra nos llama a que nosotros emprendamos, porque recordemos que esto está relacionado con la herencia que está para que nosotros poseamos. Solo los que alcanzan madurez, los que están en etapa de niño, aunque son dueños de todo, decía Pablo, no pueden tomar lo que es suyo. Tenemos que desear y crecer en ese camino de crecimiento espiritual hasta la madurez. Recordemos lo que nos enseña el libro de Mateo en el capítulo 21, verso 18 en adelante. Cuando Jesucristo se encontró con la higuera, dice la palabra que él tenía hambre y buscó de la higuera fruto que le alimentara. Y dice la palabra que Jesús maldijo la higuera. Sabes que la higuera ya estaba preparada, debía de dar fruto. Estaba en ese momento, sin embargo, no los había dado. Nosotros tenemos que entender qué relevante es, cuál es el fruto que se espera de nosotros que estemos dando acerca de nuestro crecimiento espiritual. Lo podemos reflexionar en el ambiente de la familia, en el ambiente de nuestro matrimonio, de nuestra relación con nuestros hijos, en el ambiente laboral, en todo lo que refiere a nuestra vida. Podemos examinarnos si estamos dando el fruto que se espera de nuestro crecimiento espiritual para esta temporada y así darnos cuenta si estamos en ese camino hacia la madurez, porque Dios espera que nosotros crezcamos, no que nos quedemos estancados. Y toda esta reflexión que sirva no para desanimarte ni para que entres en un sentimiento de culpabilidad o de repente que te encuentres reprochándote a ti misma lo que aún no has logrado. Que no sirva para eso, sino para motivarte, para recordarte que Dios espera que crezcas en este camino, en esta vida espiritual y llegues hasta la madurez y que te reenfoques en este crecimiento, porque es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué nos puede impedir crecer? Yo tengo aquí una lista corta que yo espero que te sirva cuando estamos desconectados de Dios, porque recuerda que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros el que va a producir el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si estamos desconectados de Dios y de nuestra relación con el Espíritu Santo, va a ser muy difícil e imposible que nosotros alcancemos madurez. El ser indiferente al Espíritu Santo, el orgullo cuando no reconocemos que necesitamos de su ayuda en esta vida y para nosotros crecer, tener una demanda sobre las demás personas. A veces nos hacemos incluso mucho daño queriendo cambiar a las personas cuando ni siquiera lo hemos intentado con nosotros y ponemos una demanda en las otras personas. Sin embargo, la palabra nos enseña que tenemos que enfocarnos en nuestro propio crecimiento. O cuando queremos cambiar todo a la vez, también podemos entrar en el desánimo. Tenemos que entender que este es un proceso. Este camino de crecimiento espiritual es un proceso donde tú poco a poco vas tomando ese carácter de Cristo y lo vas haciendo tuyo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué debo de hacer para retomar este camino de crecimiento a la madurez? Como bien te decía, lo fundamental de esto es tu relación con el Espíritu Santo. Número 1, yo te diría, tómate de su mano y déjate guiar. Él es el que te va a ayudar en todo este camino y Él es el que va a producir el fruto del Espíritu Santo. Él es el que va a llevar esa obra en tu vida. También debes de querer, debes de desear, porque en este tiempo que tú conoces que hay una demanda de crecer y llegar a la madurez, tú debes de entrar en ese deseo, en ese anhelo, que sea tuyo. Yo quiero crecer. Tercero, puedes empezar hoy desde tu lugar donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar.
puedes tomarte un tiempo con el Señor y entregarle tu vida y todo este proceso para que sea Él ayudándote. Nunca es tarde. También es necesario ser sincero y ser humilde, porque tienes que reconocer cuáles son esas áreas que aún están inmaduras en ti y entregárselas al Señor y que te muestre el por qué y cómo salir de ese camino de inmadurez y reenfocarte a ese crecimiento que te va a llevar a la madurez. Nunca es tarde. Y los tiempos de adversidades, le añado a esta lista que te estoy mencionando, las adversidades o todo proceso que vivamos son buenos para crecer espiritualmente, porque ellos van a formar en nosotros fe, valor, fidelidad, que son características de una persona madura. Entonces las adversidades y los procesos no es tiempo de decir que vas a abandonar todo, no es tiempo de darle lugar al desánimo, sino más bien fortalecer tu relación con el Espíritu Santo y desarrolla en ti esas características de fiel, de persona que tiene fe y persona que tiene valor y que va a perseverar y va a continuar creciendo. Y yo quiero cerrar con la palabra que dice en Filipenses 1:6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Entonces, estimadas amigas, mujeres, damas, mujeres de Dios, hay mucho camino que recorrer en este crecimiento espiritual, pero el Espíritu Santo te toma de tu mano. Él es el que te va a ayudar. No te desanimes, toma valor y sigue adelante. Con ayuda de Él es posible y es el deseo de Él que tú crezcas para que poseas todo aquello que Él ya ha destinado para tu familia y de esta manera que tú te levantes como esa mujer que va a bendecir tu casa y todo lugar donde Dios te ponga. Yo quiero orar por tu vida en este tiempo. Padre Celestial, bendice a cada mujer que está recibiendo esta palabra en su corazón y están siendo movidas, motivadas a crecer y llegar hasta la estatura del varón perfecto, tu Hijo amado Jesucristo. Que pueda la presencia del Espíritu Santo en este tiempo ministrarlas, llenarlas de fuerza, de sencillez en su corazón para llevarlas a reconocer cuáles son las áreas que tienen que llevar a un crecimiento y que comiencen a dar el fruto que se espera en esta temporada que están viviendo como familia, como casa, en el ambiente laboral, en todo lugar que se muevan, que comienzan a dar frutos de la manifestación del crecimiento espiritual que ellas han emprendido contigo. Desarrolla en ellas fe, fidelidad, valor, paciencia, perseverancia, que continúen creciendo hasta donde tú las lleves y que comiencen a tomar aquello que tú ya destinaste para cada una de ellas. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta transmisión. Queremos de que cada vez que tú recibas una palabra a través de este tiempo, la hagas tuya y que comiences a ver los frutos de ella en tu vida. Anímate a continuar adelante. Dios es fiel y Él está siempre contigo. Que Dios te bendiga.